ahí en su... nuevamente decía, muchísimas gracias a todos los organizadores. Licenciada María Tiberio, en su nombre, hágame el favor de transmitir nuestro agradecimiento por esta magnífica oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias en nuestra línea de investigación. Así que, pues, después de esa fortuna con la que me siento, me voy a permitir presentar nuestro trabajo que, como ya decían, tiene que ver con drones y Dendro, ¿sí? Si me permiten, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Y me hacen, por favor, saber si se percibe. Se ve perfectamente, profesor. Ok, ¿solo se ve la presentación? Sí. Ok, perfecto. Entonces, tienen ustedes ahí mi presentación. Bien, como lo decíamos, la charla se llama Combinando Drones y Dendro, y es una historia que les voy a compartir de las lecciones que hemos aprendido sobre la vinculación de estas dos herramientas en la gestión forestal acá en nuestro país. Como ya lo decía, mi nombre es Marín Pompa García y estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Más datos sobre mis intereses de investigación y áreas de desempeño, así como algo de mi currículum, lo pueden encontrar en esta página que aparece ahí, mpg.uged.mx, y encontrarán mayores detalles de mi persona, ¿verdad? Esta plática, espero se esté escuchando bien, la he dividido en 4 áreas. ¿Sí se escucha bien? Perfectamente. Bien. Primeramente voy a hablar de antecedentes, luego las lecciones aprendidas, qué hemos aprendido en este proceso, luego lo que no ha sido posible aplicar, también identificado como áreas de oportunidad, para finalmente llegar a un punto cúspide que es la consolidación de estas tecnologías. Combinando drones y dendro me deja claro pues que es una charla en la cual voy a extraer las ventajas comparativas de los drones y la dendroecología. ¿Cuáles son estas? Bueno, esto se generó a partir de dos motivaciones. Uno, buscando la perspectiva temporal que ofrece la dendroecología a través particularmente de anillos de crecimiento como proxies dendroecológicos, como muestras que nos indican el contorno o el contexto ambiental o físico en el que se desarrolló algún árbol. Por otro lado, la perspectiva espacial la obtenemos de los drones, que como ustedes saben es una tecnología en advenimiento que promueve el monitoreo prácticamente en tiempo real y escalas muy deseables de tiempo, ¿no? Bien, esto inició nuestro tema de interés, se motivó porque aquí en el estado de Durango, en el norte de México, en 2011 se presentó una sequía muy severa que ocasionó la muerte de 2 millones de árboles de pino. O sea, simplemente para mencionarlo es una cantidad complicada, no, ni siquiera me la imagino en el campo. Pero bueno, esto se publicó por parte de la Comisión Nacional Forestal, quien monitorea el recurso forestal acá en México, y nos llevó a preguntarnos cuáles fueron las causas y qué hay que hacer al respecto, ¿verdad? Las causas es que los árboles perdieron su vigor. Al perder su vigor, estos descortezadores, particularmente el Dendroctonus, tiene la particularidad de poder detectar con su visión cuáles árboles son los débiles y de esa manera los ataca, los infesta. Cuando el árbol es atacado por este bicho, el paso siguiente es que muere. Entonces, estos 2 millones de árboles se murieron, así como así, por la sequía que se debilitó, y nos quedamos nada más mirando. ¿Qué había que hacer entonces? Pues urgentemente investigar para entender y prevenir estos procesos. Miren ustedes,
un árbol muerto por dendrotonos o por descortezador pierde el 20% de su valor económico, según me contaban los señores industriales. De tal manera que esta fue una pérdida muy drástica para el ámbito económico, desde luego, aparte del ambiental, porque este material pues casi ni es costeable sacarlo de allá, del bosque. Muy diferente a cuando tú puedes hacer un manejo y sacar los árboles quizá antes de que mueran, ya infestados, pero antes de que mueran. Entonces nosotros encontramos la respuesta en la dendrocronología, que palabras más, palabras menos, tiene que ver con el estudio de los anillos anuales como proxies del entorno en el cual se desarrolla un árbol. Es decir, en estos anillos de crecimiento, como se observa en la gráfica, se registran sequías, incendios, lluvias abundantes. Por ejemplo, a través de la identificación de un anillo ancho, estamos denotando que ahí no hubo ninguna restricción, o incluso pudo haber sido también producto de algún buen manejo forestal, ¿por qué no llamarlo así? Nos queda claro, pues, que los anillos de crecimiento registran la historia de un árbol. Y lo más interesante, esta historia se reconstruye con métodos no destructivos, porque estos anillos de crecimiento se pueden extraer a partir de taladros de prender que permiten que el árbol quede vivo ahí para posterior monitoreo. Entonces, cada anillo de crecimiento denota un año o un periodo y pues de manera chusca ahí vemos a un tronquito que quiere entrar al bar y le dice a su amigo, por favor, colócame unos anillos más porque quiero ser mayor de edad para ser admitido legalmente. Entonces, si tengo un árbol de 100 años, tengo un archivo histórico de 100 años, en conclusión. Si tengo un árbol de 50 años, tengo una historia de 50 años. Si tengo un árbol de 200 años, que son escasos, pues tengo una historia de 200 años. Ahí entendimos pues que esa era una de las herramientas que nos permitirían entender de esta manera los procesos de sequía. ¿Cómo específicamente? Lo hablaré más adelante. Por otro lado, la perspectiva espacial, decíamos, la promovemos a través de los drones y esto se motivó básicamente en tres razones. Primero, urge modernizar la biometría, es decir, necesitamos dejar aquellos procedimientos destructivos que causan impactos negativos al medio ambiente y que nos dan una escasa o nula oportunidad de hacer una validación y ajustes posteriores sobre los árboles. ¿Cuáles árboles? Pues si ya se fueron, ¿verdad? Al cortarlos con muestreos destructivos. En este caso no ocurre así, en el caso de nuestras actividades que hemos conducido. Segundo, hay que mejorar la amplitud del conocimiento ecológico. Como ustedes saben, los árboles tienen una conexión entre todas sus estructuras. Por ejemplo, un vigor alto que se refleja en una actividad fotosintética de tasas altas en las copas, tiene que ver también con un anillo de crecimiento ancho y a su vez con una formación de madera que conocemos como filogénesis, pues también más cordial. Caso contrario, cuando el árbol está débil, ahí encontramos una baja actividad fotosintética, anillos de crecimiento de baja anchura, de baja dimensión, y los procesos de filogénesis también se ven afectados. Entonces, entre sí mismos los árboles están conectados a través de sus órganos, pero entre los árboles también podemos encontrar una gran conexión. Por ejemplo, sabemos que un árbol se comunica con otro a través de sus micorrizas. Esto lo ha documentado, por ejemplo, la doctora Susan Zimmer de Canadá. En el libro que están ustedes observando ahí, hay un capítulo en la que ella narra cómo los árboles se intercambian, por ejemplo, nutrientes. Oye, que un árbol A le dice al árbol B, yo tengo nitrógeno, tú me das fósforo, y el otro árbol le dice a su vecino, ok, digo, sería grotesco pensar que hablan en nuestro idioma, ¿verdad? Pero ellos lo hacen a través de sus mecanismos fisiológicos, particularmente a través de la fotosíntesis y de las micorrizas, ¿verdad? Entonces, estos procesos usualmente, al menos en el manejo forestal en nuestro país, son poco conocidos y poco documentados, por lo tanto se ignoran en un programa de manejo. Entonces es tiempo de considerar
estos procesos que están ahí y que nos dicen mucho del conocimiento del bosque. Bien, también, desde luego, no hay tecnología que no pretenda ser, aparte innovadora, pues reducir tanto el tiempo de adquisición de datos como los costos que implica adquirirlos. De esta manera, nosotros hemos llegado a definir una estrategia que nos lleve a refinar estas mediciones, cuáles las temporales asociadas con las espaciales, para caminar hacia lo que le llamamos silvicultura de precisión. ¿Y qué significa esto? Pues que podamos medir mejor, que podamos medir más en casi tiempo real y sobre todo a un bajo costo. Como motivaciones, eso fue lo que encontramos. Voy a extenderme ahora de manera más detenida en las lecciones aprendidas que nos ha llevado este proceso. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la sequía del 2011 que mató 2 millones de árboles? Pues esa fue nuestro primer reto. Encontramos en nuestra primera lección que el crecimiento forestal futuro, por decir algo, lo que va a crecer en el verano, un árbol, pues es muy dependiente no del mismo verano, de lo que pasa en el mismo verano, sino de lo que ocurre en el invierno previo a su crecimiento. Acá en México, por ejemplo, las plantas, las coníferas, empiezan a desarrollar su crecimiento radial, sus yemas particularmente, a partir del periodo de primavera-verano, marzo, abril, mayo, ¿verdad? En mayo quizá acentuada por la sequía se restringe. Pero eso que está ocurriendo en la primavera es consecuencia del invierno previo. De tal manera que si en un invierno previo tuvimos muchísima humedad, el crecimiento en primavera-verano pues va a ser magro porque el árbol tendrá carbohidratos, nutrientes, humedad para procesar y crecer. Pero si el invierno es seco y corto y caliente, como ocurre en estos últimos años, el árbol la va a pasar muy mal en el verano. Entonces, esto nosotros lo entendimos y lo documentamos a través de un estudio que nos permitió encontrar que efectivamente, por ejemplo, el caso de las precipitaciones afecta el crecimiento radial de la principal conífera de pinos acá en el norte, aquí en Durango, y nos llevó a entender qué es lo que sucedió en aquel 2011. Es decir, en aquel 2011 previamente hubo un invierno muy corto, muy caluroso, y eso, aparte de seco, provocó que los árboles se debilitaran en el verano, en la primavera siguiente. De tal manera que de haber sabido esto, pues estoy seguro que si aunque no se hubiesen evitado tantas muertes de árboles, posiblemente habían sido menores, pero aparte el manejo que se hubiera podido hacer había logrado incrementar digamos, la viabilidad económica y, por supuesto, las oportunidades ecológicas que ofrecen nuestros bosques, ¿verdad? Nuestra segunda lección que aprendimos. Nuestra segunda lección aprendida fue que si mejoramos la resolución temporal, se refina el conocimiento científico. A ver, veamos cómo es esto. Ya dijimos que lo que ocurre en un año se refleja en un ancho de anillo de crecimiento de madera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese anillo de crecimiento yo lo separo inicialmente en dos estructuras que son visibles al ojo humano? Una de ellas es la madera temprana y otra es la madera tardía. Alguno de ustedes recordará, por ejemplo, que al ver una rodaja se ven algunas partes más oscuras dentro del anillo de crecimiento y otras más claras. Eso precisamente de manera concéntrica a la médula es lo que constituye pues esa visión de anillos de crecimiento que nosotros percibimos. Entonces, esos crecimientos subanuales divididos en madera temprana y madera tardía nos propician ahora explicar lo que ha ocurrido ya no en términos anuales, sino en términos estacionales. Me explico, es decir,
de un año, que son 12 meses, ahora yo puedo reconstruir y asociar las variables que están afectando, por ejemplo, la madera temprana, que es la que ocurre en primavera, contra la madera tardía, que es la que ocurre en el verano, perdón, en el otoño-invierno. Entonces, aquí, al refinar este conocimiento, me doy cuenta de qué manera los elementos, por ejemplo, climáticos, perdón, están influenciando, ya sea mejor en el verano, o mejor en la primavera, o mejor en el verano, en el invierno. Por eso, aquí nosotros lo comentamos en esta publicación, que la evaporación, por ejemplo, es una variable que tiene una gran responsabilidad en el crecimiento de la madera temprana. ¿Y por qué? Bueno, porque en la evaporación se conjuntan datos de precipitaciones escasas, datos de altas temperaturas y datos de propiamente gran deshidratación atribuida a los vientos. Entonces, es una variable que engloba a muchos elementos del clima y que explican mejor el crecimiento radial. De esta manera, mayor evaporación, pues menor crecimiento. En fin, como primera preconclusión, encontramos que la dendroecología era el camino para entender estos procesos ecológicos. Así pues, en 2011, básicamente, nosotros empezamos a documentar cómo está la aplicación de la dendroecología en el ámbito forestal. E hicimos un review encontrando que es una ciencia de gran, o una disciplina de gran desarrollo, particularmente asociada a aplicaciones en cambios climáticos, pero también tiene muchísimo que ver con estimaciones dendroecológicas. Por ejemplo, en trabajos de densitometría, en trabajos de estimación de biomasa y carbono, en proyecciones pues climáticas y en refinación de proxies, como lo voy a contar a continuación. En términos de estimaciones temporales de densidad, nosotros comúnmente asumimos que los árboles tienen la misma densidad. Pues si ya vimos que visualmente hay anillos más marcados que otros, es obvio pensar que la densidad también sería variable. Por lo tanto, es menester conocer esta densidad de manera temporal, o sea, a lo largo del tiempo, para que nosotros tengamos la oportunidad de ver cómo ha variado y, por lo tanto, nos permita reconstruir estimaciones de cálculo de biomasa y de carbono a lo largo del tiempo sin métodos no destructivos. Si nosotros conocemos la fecha o la datación exacta de cuándo se formó cada anillo, pues podemos reconstruir esos diámetros que después multiplicados por ecuaciones sablométricas nos producen volúmenes, y esos volúmenes nos producen biomasa y carbono. Podemos tener un historial de cómo ha sido la captura de biomasa y carbono a partir de esos datos de densitometría, que dicho sea de paso, lo hicimos en coordinación con un laboratorio de nuestros colegas brasileños, que, bueno, pues han apoyado en este proceso. Luego, eso nos lleva a los cálculos de biomasa y carbono. Entonces, por ejemplo, ahí hicimos una comparación de cómo capturan de manera diferencial carbono las especies, ya no solo a lo largo del tiempo, sino entre especies. Entonces, eso permite diseñar, digamos, programas o incidir en programas para los bonos de carbono, conociendo cuáles árboles son los que capturan más carbono y cuáles son los que capturan menos. Insisto, esto fue con métodos no destructivos y también está publicado ahí donde se indica, ¿verdad? Si ustedes observan, ahí está un taladro de Preller donde se está sacando la muestra, que es un núcleo, una viruta, un tarugo, le llaman algunos, para de ahí llevarla al laboratorio. Bien, si ya tenemos entonces resultados del pasado, pues ¿por qué no aprovechar la modelación para hacer proyecciones de la productividad? Por ejemplo, en este trabajo comparamos 3 especies que viven en un nicho ecológico estratégico de conservación aquí en Durango, para ver cómo van a andar de aquí al 2100, ¿no?
Por ejemplo, Abies durangensis muestra una tendencia hacia la desaparición, pero todavía esto se acrecenta con Picea chihuahuana, que es otra especie que en la línea roja marca cómo las cosas también se están poniendo críticas. Entonces, al 2100 se presupone que estas especies van a ir desapareciendo. Y por su parte, Cupressus lusitanica, que está en la parte de abajo, parece que es la que tendría más oportunidad de adaptarse al cambio climático, ¿verdad? Entonces, esto lo hicimos también con un modelado para entender esta perspectiva que ofrecen los crecimientos de los árboles. Insisto, fue a partir de datos de anillos de crecimiento y también es otra parte que nosotros podemos explicar. Si ya quedamos en que a medida que yo subdivido el anillo de crecimiento, me mejoran las respuestas o las, digamos, el detalle del conocimiento, pues fuimos más allá, ya no solo a manera temprana, sino que hemos estado yendo hacia aspectos de anatomía de la madera y filogénesis. En este caso, me complace mostrarles, por ejemplo, que dentro de la madera temprana, la que crece en primavera-verano, por primera vez documentamos para los bosques de Durango que hay dos picos de crecimiento. Fíjense ustedes, el tradicional que les contaba que ocurre en el verano, en junio-julio, pero sorpresivamente encontramos que antes de entrar a su estado de latencia, en octubre-noviembre, el árbol tiene otro pico de crecimiento en su número de células. Es decir, hay un crecimiento bimodal y esto realmente es atípico. Esto solo se veía en ecosistemas mediterráneos, ¿verdad? Entonces, en este trabajo se documenta precisamente que aquí hay información importante que merece tomarse en cuenta de cara al cambio climático global. Esto realmente, insisto, no lo teníamos documentado para nuestros bosques y por primera vez, gracias a esfuerzos conjuntos, se ha podido lograr. Bien. La tercera lección que aprendimos es muy importante para los resultados que hemos tenido. Y se refiere a hacer alianzas. ¿Alianzas con quién? Con investigadores, con otras instituciones, con los usuarios, con los, también, ¿por qué no decirlo? Con las ONGs. En fin, entre todos podemos hacer alianzas y aquí voy a poner algunos ejemplos. Miren ustedes, en el 2017 nos dimos a la tarea de echar a andar nuestra red de agroecología como pues una estrategia para mejorar la contribución al conocimiento ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto que estamos haciendo el día de hoy es pues incluso una oportunidad que yo valoro mucho de poder compartir con ustedes nuestras experiencias para someterlas al juicio, a la crítica, y es la única manera en la que el conocimiento pues crece de manera más potenciada. Es decir, cuando se somete al público, cuando se somete a revisión a través, por ejemplo, los papers y se retroalimentan las opiniones. Miren ustedes lo que pasó, nada más creamos dentro red y los artículos científicos generados hasta ese momento se fueron de 3 a 4 que teníamos a 24, ¿verdad? Las tesis crecieron, los manuales también, y esta parte, las movilidades fueron muy importantes. Esta parte la quiero resaltar. Aquí hubo oportunidad de propiciar que nuestros estudiantes fueran a otras universidades, que asistieran a congresos a presentar trabajos, cosa que de manera individual no lo hubiésemos logrado, ¿verdad? Miren ustedes, al momento tenemos contacto con los países marcados en verde y entre estos colegas y su servidor hemos podido generar mayor conocimiento para seguir
motivándonos en la respuesta a tantas preguntas ecológicas que surgen en el ecosistema, ¿verdad? Aquí abajo, por ejemplo, pongo una ilustración donde en los Andes, en Argentina y en la parte que colinda con Chile, tuvimos la oportunidad de participar en la Semana Latinoamericana de la Dendro, de la endocrinología, y pues personas muy notables ahí, no lo digo por mí, desde luego, pero por ejemplo Edward Cook, que es uno de los más notables investigadores, David Stein de la Universidad de Arkansas, la gente de Río Negro de la Universidad Argentina, en fin, ahí tuvimos realmente una intensiva labor, una intensa labor durante ciertos días, pero muy gratificante los resultados. Entonces, hacer alianzas, insisto, es estratégico y pretendemos seguirlo haciendo. Bien. Voy a la mitad prácticamente de mi charla. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Habrá oportunidad de hacer preguntas al final o me voy a dar la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de hacerlo durante la presentación? Perdón por preguntar esto hasta este momento. Me Al gustaría final, así dejar un profesor, espacio para que hubiera preguntas, ¿verdad? sí, al final de su conferencia tendrá 10 minutos para el ciclo de preguntas y respuestas, Después de los 60 minutos. después de los 50 minutos. Después de los 50 minutos. De acuerdo, estamos en sintonía. Bien, gracias por su intervención. La cuarta lección fue crear infraestructura. O sea, por un lado hay que tener equipo, hay que tener redes, pero por otro lado necesitamos infraestructura. En nuestro caso, empezamos prácticamente con la pura motivación y con los problemas que teníamos en el 2011 por aquella sequía, pero no teníamos realmente mayor cosa, así que empezamos a aprovechar los contactos de la red para ir a hacer análisis, por ejemplo, en otros laboratorios. Esto demandaba o requiere el uso de laboratorios especializados que realmente nosotros no teníamos en ese momento. Entonces, gracias a estas alianzas, nosotros pudimos crear nuestro laboratorio de dendroecología, que bueno, pues modestamente empezó a dar servicio en términos de interrelacionarnos con la comunidad para ofertarle, por ejemplo, estudios de vulnerabilidad climática en especies forestales, análisis de disturbios, es decir, la incidencia de plagas, de incendios, de sequías, estudios de productividad forestal, el caso de la proyección que hacíamos ahorita de las 3 especies es un ejemplo clásico. Complemento estimaciones biométricas e inventarios forestales. Aquí es bien importante mencionar que nuestras tecnologías pues, son realmente muy precisas y pueden suplir de alguna manera y mejorar las estimaciones que a veces se hacen así en campo sobre las rodillas, coloquialmente hablando, ¿verdad? También se ofrecen estimaciones de captura de carbono. Y algo muy importante, actividades de enseñanza y transferencia tecnológica. Miren ustedes, el grueso de nuestros participantes en la red son estudiantes que tienen la oportunidad de interactuar con otros estudiantes de otras universidades. Esa fotografía, por ejemplo, fue tomada en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, una comunidad indígena donde la mayoría de los estudiantes son indígenas y pues fue un placer llevar esta tecnología, este laboratorio con ellos. Debo decir aquí algo bien importante. Nuestra red, nuestra infraestructura, nuestro laboratorio, si bien ofrece servicios, no persigue fines de lucro, primero. Simplemente trata de ser autosustentable. Segundo, nuestro laboratorio es un laboratorio sin paredes, como lo están mirando ustedes de manera literal. Nosotros podemos recibir aquí a personas, estudiantes, a usuarios en nuestras instalaciones, pero también tenemos las posibilidades de ir a donde están los problemas, como el caso, por ejemplo, de esta fotografía, nuevamente en otra universidad, para enseñarles, para capacitarles y atenderlos. Aquí hay que seguir un canal de vinculación a través de nuestras instituciones
y listo, así se da. Entonces, digamos que esa fue nuestra cuarta lección que yo les quisiera compartir. Y bueno, recientemente viene la tecnología, el boom del advenimiento de la tecnología geoespacial creciendo como siempre, y encontramos que era muy estratégico, muy importante unir o explorar las bondades que tiene la perspectiva espacial. Ajá, perdón, aquí tuve un problema técnico. Ajá. Y así fue como encontramos que el caso de los drones, que es la perspectiva espacial, empezamos por hacer en áreas pilotos muestreos no destructivos de dentro y hacer vuelos con drones. Miren ustedes, áreas estratégicas donde estuvieran sometidas a manejo forestal de algún tipo, donde no tuviéramos impactos negativos en términos del muestreo destructivo, o sea, no se derribó un solo árbol, y se monitoreaba en tiempo prácticamente real a través del vuelo de los drones. ¿Cómo lo hicimos? Con datos altamente precisos. Mencionaba yo ahorita, por ejemplo, el caso de los anillos de crecimiento. Los forestales solemos medir en campo el número de anillos de crecimiento que hay una categoría diamétrica a otra, y así lo definimos como un tiempo de paso. Pero resulta que hay muchos anillos que no son perceptibles, o algunos que están, pues realmente no lo son simplemente variaciones intraanuales de densidad, conocidas como anillos falsos, y eso nos provoca un error de sobreestimación o subestimación. Es decir, señalar que hay más de lo que creemos en un árbol o en un bosque, o pensar que realmente hay menos de lo que realmente tiene. Entonces, las dos cosas son igualmente perjuiciosas, o sea, ni es bueno sobreestimar ni subestimar. Por eso aquí empezamos a tener la claridad de que las mediciones que ofrece esta tecnología pues son muy precisas y ayudan a eso. Por ejemplo, el caso de los anillos de crecimiento, estamos hablando de que se miden a nivel de micras. Y en el caso de los drones, nosotros tuvimos que medir telescópicamente cada uno de los árboles para determinar, por ejemplo, su altura, algo que en campo se dificulta muchísimo. Hacerlo de manera indirecta es lo único que nos queda hacerlo, y hay un error tremendo. Entonces necesitábamos nosotros medir las alturas reales del árbol, para lo cual se sube el técnico, se sube el especialista, y con su cinta sube y la deja caer hasta el piso para medir la altura, para contar con ese atributo como una referencia con el cual nosotros podamos posteriormente comparar el dron, ¿verdad? Nada más que hay algo importante aquí que señalar. La otra alternativa de medir una altura completa es derribar el árbol. Aquí no se hizo eso. Aquí se escaló cada uno de esos árboles en esa parcela, por ejemplo, que les estoy contando, tenemos, ¿verdad? Bueno, después de que se levantan los datos con la mayor precisión posible, se procesan técnica y científicamente. Por ejemplo, utilizamos procedimientos de vanguardia ya validados en campo que nos permiten hacer fotointerpretación a través de nuestras plataformas computacionales, que nos permiten, por ejemplo, estimar ya alturas, como yo decía ahorita, ya con el uso de la tecnología, sin necesidad de hacerlo en el campo, ¿verdad? Obvio, primero tuve que hacerlo en el campo para poder comparar cuál fue lo observado contra lo estimado, ¿verdad? Luego, otro paso en la ruta de aprendizaje fue la estimación de atributos taxométricos, y aquí ya vienen resultados muy claros. Por ejemplo, algo que en campo se dificulta hacer mucho es contar los árboles en campo sin confundirte. Entonces, en el caso de la tecnología que aplicamos nosotros, que es el algoritmo que se procesa a través de OpenDrawMap y el QGIS vinculados entre sí, nos produjo, por ejemplo, un conteo automático de arbolado de alta eficiencia, considero yo, un 96%. Es decir, de 117 árboles que están ahí en campo,
el dron detectó 112, lo cual nosotros consideramos que es un buen resultado. Otro parámetro importante es la delimitación precisa de copas y perímetros y áreas de las mismas copas. En campo, este procedimiento lo solemos hacer midiendo diámetro mayor, diámetro menor, y luego lo promediamos para calcular un área similar a un, no sé, a un círculo o quizá a un elipse. Pero esto pues no es más que un modelo matemático que no refiere la superficie exacta de la copa, que por cierto tiene importancia ecológica, dado que ahí ocurren desde la fotosíntesis hasta los procesos también de deshidratación, ¿por qué no? Del árbol, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que el dron, pues prácticamente tiene una estimación muy precisa y consideramos que pues no tiene comparación en campo, porque ¿contra qué lo comparas? Si realmente te da la delimitación muy precisa. Un atributo ya muy reportado por la literatura y que nosotros comprobamos es la determinación de alturas totales a partir del dron. Ahora sí, decíamos, o nos subimos a los 100 árboles, registramos sus alturas, luego predecimos esa altura con las imágenes del dron, comparamos y vemos que hay un error de 36 centímetros. Realmente es muy bajo y consideramos que es bastante aceptable incluso para los programas de manejo y que posteriormente pueden facilitar el uso de ecuaciones alométricas para estimar otros atributos. Pero hay algo que no es visible al ojo humano, todo lo anterior es visible al ojo humano, y algo que no es visible al ojo humano a simple vista, por ejemplo, son los índices multiespectrales o los índices de vigor del arbolado, es decir, conocer la salud del arbolado. Y en este trabajo, por ejemplo, documentamos las categorías de vigor en ese mismo sitio, en esa misma plantación que presentaba anteriormente, y observamos cuáles son los individuos que presentan una salud, una clasificación baja, lo que sirve de gran utilidad al manejador del huerto o de la plantación, porque le permite diferenciar el manejo en función del vigor. Es decir, no es lo mismo atender un árbol decaído que uno que no lo está. Este último pues no necesitaría recursos y no convendría invertirle, mientras que quizá en otros que están decaídos, pues habría que hacer algunas labores culturales. Insisto, eso no es visible al ojo humano, eso solo es posible a través del sensor que se coloca en el dron. Bien, esto también nos posibilita, como tenemos ahora en marcha, lo voy a comentar, hacer modelaciones futuras, modelaciones en términos de modelos biométricos, por ejemplo, estimar cómo va a estar el crecimiento en diámetro, en área basal, en volumen, en biomasa y, ¿por qué no?, en carbono, pero ya no solo con la perspectiva temporal, sino ya espacial. O sea, aquí ya tenemos un resultado de la vinculación de las bondades del adendro y de los drones, ¿verdad? Actualmente esa misma área que aparece ahí se le aplicó tratamiento de quema prescrita. Como ustedes saben, el fuego es un elemento importante en el manejo de los ecosistemas, entonces es bueno conocer, es necesario conocer cuál es la dinámica que sufren estos bosques cuando son incendiados. Entonces nosotros a nivel de árbol individual hemos estado monitoreando vía dendro y vía drones de manera periódica. Ya llevamos varios meses para completar todo el ciclo de un año, para ver cuáles especies, qué tamaños de árboles, qué características de árboles se están presentando en términos de vigor posterior al incendio. Entonces nosotros tenemos información preincendio, es decir, cómo estaban sus anillos de crecimiento, cómo estaba su vigor a través de los vuelos que desarrollamos, y posteriormente cada mes hemos estado monitoreando cómo avanza. De manera preliminar, les puedo adelantar, el vigor de un árbol cambia drásticamente, incluso desde las 3 horas del incendio.
pero luego la tasa se invierte al mes, a los 2 meses, en fin, hay una dinámica ahí interesante que en su momento habrá oportunidad de, esperemos, de publicarla, ¿no? Pues básicamente esa es la ruta de aprendizaje en el caso de los drones, ¿verdad? De la perspectiva de ligar lo temporal con lo espacial. Bien, pero hay cosas que definitivamente no se han podido hacer y de eso me voy a ocupar estos últimos minutos. No todo es como se dice bien sobre hojuelas, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de bosques densos. Los bosques densos, que después conviene decir que es densos, ¿verdad? Se refiere a aquellos árboles que no están espacialmente distribuidos como el caso de una plantación. Los bosques densos tienen oclusión o sobreposición de ramas que permiten o impiden, más bien dicho, observar sus ápices para medir incluso las alturas a nivel en campo, en el terreno, de manera indirecta. Entonces aquí los drones, pues se supone que nos iban a ayudar para eso, pero se dificulta mucho para atributos individuales, al menos con la tecnología que nosotros hemos usado hasta ahora. ¿Y por qué se dificulta a través de atributos individuales? Porque los bosques, como ustedes lo saben, naturales, y que son representativos al menos en nuestro país, no sé, un 90% son bosques naturales. Debajo de ellos tienen estructuras diferentes, composiciones diferentes. Entonces, la luz o la cámara quizá está limitada para llegar a esas partes. Entonces, no se puede, al menos con esas tecnologías que nosotros hemos ocupado, que es el Phantom 4, no hemos podido ver a nivel de individual. Por lo tanto, buscamos otras alternativas, ¿como qué? Como las relaciones alométricas. Por ejemplo, para el mapeo de un rodal, ahí sí las cosas se ponen bien, porque se puede tener una altura media, se puede tener un área basal media del rodal, y ya podemos tener unas existencias, aparte que podemos documentar en nuestro programa de manejo el mapeo del área para que el dictaminador conozca de una manera más detallada que hasta ahora las herramientas o las imágenes de satélite no proveen, y pues dar una mejor dictaminación. Entonces, esa adversidad pues se convierte en una oportunidad. Otra área importantísima que voy a reiterar es mantener las alianzas. Miren, necesitamos como especialistas, los investigadores, juntarnos con los usuarios, como lo estamos ejemplificando ahí en ese ejemplo, en esa lámina, perdón, una reunión con silvicultores, con los dueños del bosque, para que acompañados junto con las autoridades que dictaminan los programas de manejo, por ejemplo, podamos incidir en sus políticas y de manera más seria y continua ellos tomen en cuenta este conocimiento que se está generando. Como yo decía, en la parte del vigor de los árboles me parece que es un tema que debiera referirse en los programas de manejo porque eso incrementa las oportunidades ante la vulnerabilidad climática que están enfrentando los árboles. Además, en términos económicos, pues también sería una forma de optimizar los recursos forestales que pues, son limitados, ¿verdad? También es desde luego importante tener una capacitación muy permanente. La tecnología está cambiando, la tecnología no tiene palabra, de pronto ya ocurren otros procesos y pues no es estática, hay que estarla siguiendo. Clave, yo considero clave que es hacer arreglos y alianzas institucionales para replicar esta iniciativa. Por eso vuelvo a decir que me siento muy contento, muy motivado de estar compartiendo con ustedes esta lámina, porque ese es el camino, las alianzas institucionales para mejorar los conocimientos científicos. Bueno, finalmente, eso nos llevaría a la consolidación en 3 aspectos. En términos de capacitarnos, de investigar y divulgar, siempre, insisto, hay que publicar lo que se va generando. Ahí tengo una foto donde estamos reunidos incluso con las fuentes financieras, como evidencia de que los productos se transfieren y de que se empieza otro ciclo. O sea,
un producto lleva no a terminar la investigación, lleva a terminar, pero no a terminar la ciencia, lleva a terminar ese proyecto, pero surgen otros, así que por eso es importante documentarlo. La segunda cuestión importante, las instituciones de investigación como la nuestra, ofrecemos inmejorables capacidades comparativas. Porque el fin aquí no es hacer lucro, el fin aquí es desarrollar recursos humanos, desarrollar procedimientos, desarrollar tecnología, ¿verdad? Y bueno, pues estos esquemas son ideales para eso. Finalmente, no quiero despedirme sin reconocer que este es un esfuerzo compartido entre muchas personas, entre muchas instituciones, todas ellas que merecen nuestro reconocimiento y que pongo en esta lámina. Por ejemplo, tenemos investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias aquí en nuestro país. Tenemos convenio, por ejemplo, aquí con el Instituto Tecnológico del Salto, un instituto de docencia e investigación vecino de aquí de nuestra universidad. Tenemos aquí autores de nuestra misma universidad y algunos de fuera del país, como ya lo contaba en el caso de colaboraciones de Dendrored, ¿verdad? Entonces, a todos ellos, mi reconocimiento, mi gratitud, porque nos han fortalecido nuestros productos. Ahí tengo una lista de 2 publicaciones científicas que están disponibles en nuestra página para quien sea gustoso ampliar su información o clarificar sus dudas, pues lo pueda hacer sin ningún problema. Básicamente, eso es la última parte de mi presentación. Quiero ahora agradecer a ustedes que nos han escuchado, nuevamente reiterar a los organizadores y pues insisto al auditorio por sobrevivir a mi plática. Muchísimas gracias. Con esto llego a mis 50 minutos y estoy muy atento y encantado de resolver sus preguntas.